Hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de sermón en la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Dicen las Escrituras de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estos versículos, o estos 4 versículos, enseñan 3 grandes doctrinas sobre la cual reposa la fe cristiana, y son la preexistencia del Hijo, la encarnación del Hijo de Dios y el mensaje del Hijo de Dios. En el versículo 1 hablaremos sobre la preexistencia del Hijo de Dios. El verso 2 hablaremos sobre la encarnación del Hijo de Dios, y el verso 3 estaremos hablando sobre el mensaje del Hijo de Dios. Y por la claridad y precisión que demandan estos temas de cristología, he dividido la presentación de estos versículos del 1 al 4 en 3 sermones. Y ya los títulos de los sermones se los he dado. Pero hoy comenzaremos hablando solamente de la preexistencia del Hijo, verso 1. Posteriormente, en los próximos domingos, estaremos hablando de la encarnación del Hijo de Dios y del mensaje del Hijo de Dios. La doctrina o enseñanza del Hijo de Dios preexistiendo como Dios, como ser, como persona, ha sido atacada desde los principios o desde los primeros siglos del cristianismo. Y dependiendo de la comprensión que se tenga de la doctrina de la Trinidad, se niega o afirma la preexistencia del Hijo como Dios o como criatura. El cristianismo trinitario muestra al Hijo preexistiendo como Dios. Otros enseñan al Hijo solo como un modo o una manifestación de Dios. Y otros muestran al Hijo de Dios preexistiendo como el Hijo antes de todas las cosas o antes del inicio de todas las cosas, pero creado en un punto del tiempo. Veamos algunas posiciones para entender mucho mejor este tema. Por ejemplo, Sabelio, quien posiblemente fue un presbítero de la iglesia de Roma alrededor del año 215 después de Cristo, distinguía, y ojo con esto, entre la unidad de la esencia divina y la pluralidad de sus manifestaciones. Él para no dividir la esencia divina, él hablaba de una pluralidad de la manifestación de ese ser único de Dios. Según Sabelio, los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente designaciones de 3 diferentes fases en las cuales la esencia divina se manifiesta. En pocas palabras, Dios se revela
en tres modos o de tres formas. Modo Padre, modo Hijo, modo forma Espíritu Santo. En la creación y en la entrega de la ley se muestra como, o se revela como Dios el Padre. En la encarnación se revela como el Hijo, mientras que en la regeneración y santificación se revela como el Espíritu Santo. Sabelio ubicaba un Dios en tres manifestaciones, modos o formas, no en tres subsistencias o personas como lo enseñan las Escrituras. A pesar que Sabelio sostenía la deidad de Cristo, niega la preexistencia del Hijo como Dios, diferente del Padre y del Espíritu Santo. Otra enseñanza que encontramos en la historia de la Iglesia, que erradamente plantea la preexistencia del Hijo de Dios, fue Arrio, un presbítero de Alejandría. Él existió del año 250 al 335, también después de Cristo. Creía en la preexistencia del Hijo, el cual se encarnó, resucitó y ascendió a los cielos, pero que fue creado de lo que no existía, creado antes de todas las cosas, y como fue creado, el Hijo no era de la misma sustancia que el Padre. Por lo tanto, no era Dios, sino una criatura subordinada. El arrianismo enseña que el Hijo era similar, y ojo con esa definición, era similar o era de similar sustancia que el Padre. Y sustancia en teología se refiere a ser o esencia de una cosa. Entonces, él definía este tema de la preexistencia del Hijo antes de todas las cosas, pero que era de similar sustancia, no de la misma sustancia. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento cuando Arrio define así la deidad o la esencia del Hijo de Dios? La iglesia definió el asunto de la sustancia del Hijo en el Concilio de Nicea en el año de 1325, declarando que el Hijo es de la misma subsistencia con el Padre. Y ellos utilizaron una palabra griega que es homousios, Dios en sí mismo, es decir, Dios por naturaleza, afirmando así que el Hijo es autoexistente, por lo tanto, es Dios, preexistiendo desde toda la eternidad como el Hijo. Y esa gran verdad de la preexistencia del Hijo de Dios como Dios o siendo Dios, es la que enseña Juan en su Evangelio y en esta primera carta. Así como él le dice, como él escribe, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Y ese que era desde el principio es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo, el Verbo de vida, a quien Juan y los demás apóstoles le vieron, contemplaron y palparon con sus manos. Uno de los propósitos por los cuales se escribe esta carta fue afirmar a sus receptores en el conocimiento teológico de la preexistencia y encarnación del Hijo de Dios. El que niega la preexistencia del Hijo de Dios, existiendo como ser, existiendo como persona no encarnada antes de venir al mundo, y negando que ese Hijo preexistía de la misma que ese hijo preexiste, sea la misma persona que se encarna o que es encarnada,
quien lo niega así de esa forma, las Escrituras lo llama anticristo. Miremos ahí el capítulo 4 de esa misma carta, versos 2 y 3. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ha venido. De algún lado vino. No está hablando meramente del nacimiento virginal, sino que ha venido y se ha encarnado. El que confiesa, o sea, el que entiende, el que acepta esta doctrina es de Dios. Pero dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo haya venido en carne, no es de Dios. Y por lo tanto se le cataloga como anticristo. Muchas veces pensamos que el anticristo va a ser una persona política que va a coger las armas nucleares y va a atacar al cristianismo. La Biblia muestra de anticristo las doctrinas erradas con relación al Hijo de Dios. Las Escrituras hablan de Dios hecho carne, como el misterio de la piedad. Y el mismo Juan en su Evangelio dice que aquel verbo que preexistía fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así lo habla su Evangelio Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14. La enseñanza de la preexistencia del Hijo de Dios como un ser o una persona existiendo antes de la encarnación, hermanos, la encontramos solamente en la doctrina trinitaria, con fuertes bases en las Sagradas Escrituras. Y para creer en la preexistencia del Hijo de Dios coigual, coeterno, de una misma esencia, de una misma sustancia, siendo Dios, necesariamente se debe creer en la Trinidad. No hay otra forma como hacerlo. Ahí diferimos del arrianismo, del sabelianismo, del monarquianismo modalista, del unitarismo unicitario, entre otras posturas de doctrina. Nosotros somos trinitarios, no porque creemos en tres dioses. ¿Eso qué es? Triteísmo. Un Dios, el Padre, un Dios, el Hijo, y un Dios Espíritu Santo. Ni tampoco creemos en un Dios que se manifiesta en tres modos o formas de persona. Primero en el Padre, después en el Hijo y después en el Espíritu Santo. Somos trinitarios. Permítame un momentico y corro esto para acá. Ahora sí. Bueno, ni tampoco creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos trinitarios porque creemos en un solo Dios que subsiste en tres subsistencias. Tres subsistencias en una esencia, entendiendo subsistencia como persona. En este caso, subsistencia quiere decir abstractamente una forma de existir. Se dice persona porque persona se define como la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones, tiene voluntad, no desde la parte morfa o del aspecto corporal o porque es como uno de nosotros. Ese es el significado de persona cuando damos ese calificativo a la subsistencia de Dios. Es más, nuestra confesión de fe habla de subsistencia primeramente en el capítulo de la Trinidad y después habla de persona. Y habla de subsistencia inicialmente en nuestra confesión de fe para evitar de que
de que individualicemos a Dios y lo separemos. Pero posteriormente habla de persona para distinguir la subsistencia de ese único Dios. Entonces, la Trinidad no es la composición de tres dioses formando a un Dios. La Trinidad no es la composición de tres en uno. No es la composición de Dios Padre por un lado, Dios el Hijo por otro lado, Dios el Espíritu por otro lado, y estos tres se unen y forman un Dios. No, hermano. Dios no es un ensamble de tres formando uno, sino todo lo contrario. Un Dios subsistiendo en tres maneras. La esencia es una cosa y la manera de subsistir es otra. La esencia divina no existe aparte de las tres personas, ni es la esencia divina, ojo con esto, la suma total de las tres personas. La esencia divina es las tres personas. Creemos en un Dios no compuesto. Él es indivisible. La Confesión Bautista de Londres de 1689 enseña de la Trinidad que Dios no ha de ser dividido en naturaleza o ser. En ese ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Este único Dios subsiste en el Padre, engendrando eternamente al Hijo, el Hijo siendo engendrado, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, procediendo del Padre y del Hijo. Los tres son una sola esencia, sustancia o naturaleza, pero se distinguen el uno del otro en función y en misión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno para entenderlo mucho mejor nosotros, en una función y misión totalmente diferente. Muchos caen en el error de dividir la esencia de Dios al realizar la distinción de los tres. Y ese es un error que muchas veces se cometen, y así es como lo interpretan los que no conocen la doctrina de la Trinidad. Muchos caen en el error de dividir esa esencia de Dios al realizar la distinción de los tres, pero el dividir esa esencia de los tres, nosotros en ese lado no lo hacemos. Dios es trino, no triple. Él es trino, no triple. No hay tres seres eternos, sino un solo ser eterno, quien es Dios, subsistiendo en tres personas. Dios no es compuesto, hermanos. Dios es simple. Y ser simple significa que es sin partes. Él es uno solo. El atributo de la eternidad, por ejemplo, no se atribuye a tres seres, sino al único Dios que subsiste en tres personas o subsistencia. Como escribe Samuel Renihan en su libro de Dios y su decreto, la doctrina de la Trinidad sobrepasa el entendimiento. Es incomprensible pero conocible. Y la conocemos por medio de las Escrituras. Hermanos, la forma de poder ser salvo es por medio de ese Dios trino. La economía de la salvación es trinitaria. Ninguno puede ser salvo aparte de la Trinidad. El Padre envía, el Hijo se encarna, muere, resucita y salva,
y el Espíritu Santo hace nacer de nuevo y aplica la salvación. Un Dios en tres subsistencia o persona. Los tres son una esencia, pero diferente en misión y funcionalidad. Y en la Trinidad preexiste el Hijo de Dios. Él es antes de su encarnación, sin principio, sin origen, increado. Así lo confirman algunos pasajes de las Escrituras, los cuales voy a mencionar para hacer referencia y apoyar este argumento de la preexistencia del Hijo de Dios siendo Dios. Muchos de nosotros conocemos el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan confirma quién era ese Verbo que fue hecho carne. El capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 14, dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ese unigénito, quien era el Hijo y quien era Dios, fue hecho carne. En una ocasión, el Señor le dijo a los judíos, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Y dice el Evangelio de Juan, les invito a que vayamos un momentico, capítulo 10, verso 33, Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo tanto la primera carta de Juan como el Evangelio de Juan para unas referencias cruzadas. Juan capítulo 10, verso 33. El Señor le dice a los discípulos, yo y el Padre uno somos. Pero ahí el capítulo 10, verso 33 dice, cuando el Señor dijo esto en la conversación, dice, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Son palabras del mismo Señor. El Hijo de Dios que preexistía desde antes de llegar al mundo, se ha encarnado. El apóstol Pablo relaciona la encarnación con Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que preexistía se manifestó, se hizo visible a los hombres. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Ya en el Evangelio de Juan ya lo ha explicado. El Hijo que ya preexistía como Dios se hizo carne. Otro texto que habla de la preexistencia del Hijo de Dios, que es Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. ¿Quién es antes de todas las cosas? El contexto muestra al Hijo de Dios que preexistía o existía antes de todo lo creado. Y si Él es antes de todo lo creado, implica que Él es antes de su madre, antes de la Virgen María. Bajo ese contexto podemos entender mucho mejor cuando el Señor dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron lo que el Señor Jesús quiso decir con relación a su preexistencia, porque ellos dijeron, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Juan 8:58. El apóstol Juan registra una magnífica declaración de los labios de nuestro Señor Jesucristo con relación a que Él ya era preexistente juntamente con el Padre
antes de venir al mundo. Y aparece en la oración que el mismo Señor Jesús realiza al Padre, lo que se conoce muchas veces como la oración sacerdotal, en Juan 17:15. Les invito a que veamos Juan 17:15. Dice las Escrituras de la siguiente manera. Discúlpenme que leamos varios versículos. Muchas veces en los sermones uno evita leer muchos versículos, pero este es un tema que amerita leer los versículos para que personas que nos están viendo por las redes sociales, nos están viendo por el canal de YouTube, que no entiendan y no tengan claro este tema, a través de las Escrituras vean que las mismas Escrituras confirman este tema. Dice el texto de Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde estaba el Hijo antes de venir al mundo? En la gloria con el Padre. Hendrickson, en uno de sus comentarios de esta carta, dice lo siguiente: Juan escribe desde el principio, no en el principio, sino lo que era desde. Juan no se refiere a la proclamación de que Jesús vino en la carne, sino a aquella revelación divina manifestada en la historia y registrada en el Antiguo Testamento, que enseña la existencia eterna del Hijo de Dios. Lo que está comentando Hendrickson es que la existencia del Hijo de Dios no se dio en el alumbramiento de la Virgen María, sino que ese ser fue la revelación divina del Hijo preexistente, quien se manifestó en la carne. Las Escrituras enseñan que Dios envió a su Hijo al mundo, Juan 3:16, y surge una pregunta: ¿de dónde lo envió? ¿De dónde lo envió? El mismo Señor da la respuesta en el mismo Evangelio. Vayamos ahí mismo en Juan capítulo 6, verso 42. Y decían, aquí están hablando del Señor, Juan 6, 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dices tú, del cielo he descendido? El Señor descendió del cielo. Jesús mismo está confirmando esta verdad. O sea, ha realizado un descenso, o he descendido de un punto a otro, he venido de un lugar a otro. Implícitamente habla que Él ya existía antes de venir al mundo. Miren, los judíos conocían lo que significaba el descenso del cielo, el venir del cielo, preexistencia. Por eso dicen, este no es pues el que nació de José y María, y ahora dice que Él ha descendido. O sea, en pocas palabras, al citar a José y a María, solo veían su humanidad. Y Jesús no solamente estaba mostrando su humanidad, sino que estaba diciendo, yo soy divino, yo soy Dios hecho carne, el Hijo preexistente engendrado por el Padre eterno en el tiempo, por medio de la carne. Estos judíos eran, hermanos, monoteístas en todo el sentido de la palabra. Y ustedes saben que muchas veces a los trinitarios nos echan en cara eso. Los judíos eran monoteístas, sí, aquí está hablando que los judíos eran monoteístas en todo el sentido de la palabra, pero no trinitarios. Eran monoteístas, no trinitarios.
Miren, la revelación de ese monoteísmo trinitario se dio plenamente en el Nuevo Testamento con la encarnación del Hijo preexistente, pero ya en el Antiguo Testamento también aparece esta enseñanza. La única forma de destruir el monoteísmo trinitario es destruir la enseñanza del Hijo de Dios preexistente como Dios, algo que los judíos en ese momento no estaban comprendiendo y solo relacionaban al Señor Jesús con José y con María. Pero destruir esa enseñanza es imposible. Así lo muestran las evidencias internas de las Escrituras. Y por eso la doctrina de la preexistencia del Hijo de Dios ha tenido sus detractores, sus quienes directamente han querido desacreditar esta enseñanza. Ya desde el primer siglo se estaba presentando probablemente algunas enseñanzas que negaban la deidad del Señor Jesucristo. Y estas enseñanzas heréticas comenzaron a salir de la misma iglesia, hermanos. Juan escribe, en su primera carta, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Diciendo de ellos, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, el Mesías enviado, y el Mesías o Cristo es el Hijo del Dios viviente. El negar su divinidad, su deidad, el negar su preexistencia como Dios, su encarnación como tal, es ser un anticristo. El que hace tal cosa está yendo en contra del mismo Hijo de Dios. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega a alguno de los dos, quebranta totalmente esta enseñanza de las Escrituras. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. En la actualidad, miremos en la actualidad qué está pasando, por colocar una referencia para entender esto que no solamente se dio en la época de Juan, en los primeros siglos de la iglesia, sino también hoy. Hay una secta que es anticristiana, pero tiene un ropaje de piedad, y son los unicitarios. Para ellos hay un solo Dios, que es el Padre, quien es el Hijo encarnado. El Padre es el mismo Hijo encarnado, y el Espíritu Santo también es el mismo Padre. Entonces, en su teología, niegan al Hijo de Dios preexistiendo como subsistencia, ser o persona. Ellos niegan al Hijo de Dios preexistiendo con el Padre. Para ellos, el Hijo era un pensamiento que estaba en Dios desde antes de todas las cosas, el cual lo describen como el verbo o la palabra, pero impersonal, no como una persona o un ser divino que preexistía como el Hijo o subsistiendo con el Padre. Ellos dicen que solo es hijo del Padre eterno cuando nace de la Virgen María, pero ese que nace de la Virgen no existía como ser preencarnado con el Padre. Ellos enseñan que el Padre se encarna en la persona del Hijo cuando nace, ya que Él se preparó cuerpo para venir, y a través de ese cuerpo y a través de la encarnación, Él revela su nombre, el nombre del Padre, el cual es Jesús. Ellos dicen que en el cielo solo hay un Dios, y es el Padre, no el Hijo.
En el cielo no está el Hijo como Dios, está solo el Padre y su nombre es Jesús. Muchas veces creemos que Jesús solo es porque ellos son solo Jesús, el Hijo. No, ellos dicen que el Padre es Jesús. El problema es que las Escrituras muestran el Hijo con el Padre en la eternidad. Y esto lo veremos cuando hablemos de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Está o no el Hijo de Dios con el Padre actualmente en el cielo? ¿Subió el Hijo de Dios con cuerpo y sin cuerpo al cielo? Hablaremos de esto en nuestro próximo sermón. Ahora bien, volviendo al tema de los unicitarios. Ellos usan algunos textos bases para justificar su posición. El que me ha visto, a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Para decir que Jesús es el mismo Padre. O hay otro texto cuando dice, yo y mi Padre, uno somos. Hermano, y solo para explicar un solo texto por el tiempo, ese último que dice, yo y el Padre, uno somos, el Señor está hablando de dos, o sea, de Él y del Padre. Alguien explicaba que gramaticalmente para Jesús hablar que Él es el mismo Padre, el texto debería decir, yo y el Padre uno soy. Pero el texto no dice, yo y el Padre uno soy. El texto está realizando la distinción entre yo y el Padre, uno somos. Una unidad compuesta, dos personas, así como cuando el Señor se refiere al hombre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno, una sola carne. Juan ya había escrito con relación a todas estas desviaciones de la doctrina de la preexistencia del Hijo. Esta era una gran verdad con que el apóstol ya estaba relacionado, la preexistencia y encarnación, divinidad y humanidad. Por eso les escribe no solamente lo que era desde el principio, sino también que se muestra como un testigo directo, donde sus sentidos físicos han visto, han tocado algo concreto, tangible, y por eso escribe lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan Calvino, en su comentario a esta carta, él dice lo siguiente: lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos se refiere a su naturaleza humana, pero las dos naturalezas constituyen una sola persona. Y Cristo es uno, porque Él vino del Padre, pudo vestirse en carne. El apóstol declara correctamente que Él es el mismo y había sido invisible y llegó a ser después visible. Lo visible llegó a ser, lo invisible llegó a ser visible, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ningún hombre sabe cómo es Dios. Ningún hombre ha visto a Dios. Ningún hombre sabe la forma de Dios, ni la figura de Dios, o cómo se describe a Dios en ese sentido, porque Dios es espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios jamás. Ni Adán vio a Dios, solo lo escuchó. Moisés hablaba cara a cara con Dios y pidió verlo y no pudo.
Por eso Juan dice, nosotros lo hemos visto, oído y palpado al eterno, al que preexistía, al invisible, lo que no podíamos ver, ahora lo podemos ver, sentir, tocar, escuchar. Lo único visible que tenemos de ese ser todopoderoso, trascendente, inmanente, es el Hijo de Dios. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. Qué experiencia tan maravillosa ver, oír y palpar a Dios el Hijo hecho carne. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lo más sublime, cuyos pies han pisado la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio del Hijo podemos conocer al Padre. El Hijo de Dios, Jesús, es quien está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Para mí esas palabras de Juan cuando dice lo que hemos visto, oído, palpado, es como un asombro, o de pronto podríamos relacionarlo como una exclamación, así como cuando alguien se encuentra con algún famoso que lo ha visto de lejos, pero cuando lo ve corre y se coloca al lado y se toma una foto y le da la mano y lo observa y lo mira y lo toca y lo palpa y viene contando, ay, figúrate que lo vi. Figúrate que lo toqué, lo pude abrazar, lo pude contemplar y ver. ¡Qué felicidad, hermano! ¿Usted no le ha pasado eso? A mí sí, pero qué felicidad, hermano. Tú te pones feliz con Jesús. Todos los días te emociona ver a Jesús, oír a Jesús, palpar a Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Oírlo, oír sus enseñanzas, oír cómo debemos de vivir en esta tierra, cómo debemos de reaccionar frente a circunstancias, a momentos. Aprovechando hacer una aplicación con cómo vivir lo que hemos oído del Señor y lo que el pastor Alexander muy bien exponía sobre el tema del maltrato de miembro sobre miembro. Ahora creo que fue en noviembre o diciembre, lastimosamente nos enteramos de algo que nos dolió mucho, pero como pastores, pero decidimos orar y dejar ese tema. Es que una persona pues muy llegada que salió de nosotros de acá, eso fuera noviembre o diciembre, hizo algunos comentarios en contra de los pastores y de la iglesia. Y nos los dijo alguien muy cercano que nos conoce. Y la indignación de un pastor no es la indignación, es como la tristeza. Y es cuando uno tiene que la teología es que debe de salir en el corazón y en la mente. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se enfrenta a esto? Y ahí es cuando uno dice, lo que he oído, ¿y qué he oído yo del Señor? Ama, perdona y exhorta. Ahí es cuando nosotros miramos al Cristo preexistente y encarnado. Él siendo Dios, se humilló a sí mismo, viniendo como siervo. Cayó, enmudeció delante de sus trasquiladores. Como oveja fue llevado al matadero.
el Dios persistente encarnándose como siervo. ¿A quién debemos de imitar en todas los problemas que se nos presenten, las dificultades que se nos presenten, las cosas que se nos presenten? Al Hijo de Dios que fue persistente y encarnado. Ese es nuestro mayor motivo, amor y gozo para vivir. No meramente es un conocimiento teológico, es como miro yo y aplico esa gran verdad a mi vida, en las relaciones, en nosotros, en la búsqueda, la adoración y del Dios Todopoderoso. Solo por medio de ese conocimiento podemos servir libremente al Señor. Solo por ese conocimiento podemos expresar nuestra gratitud al Señor. No te vuelvas servidor del servicio. No te vuelvas esclavo del servicio. Vuélvete esclavo de Cristo para servirle solamente a Él. Porque muchas veces servimos por servir y por una dinámica del servicio, mas no porque entendemos la doctrina de la preexistencia y encarnación y todo lo que ello representó para Jesús, el venir a este mundo y humillarse a sí mismo.